Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo hacer una secuencia electrohidráulica temporizada, donde vamos a emplear el motor hidráulico. Ya, entonces, para poder utilizar ese motor hidráulico, ya vamos a ver aquí en la simbología, ya podemos ver que hay un componente que dice hidromotor, ya, que es ese de ahí. Entonces vamos a dejarlo acá. ¿Ya? Y ese hidromotor ya vamos a poder hacer que gire en dos sentidos, ¿cierto? Un sentido antihorario y horario. ¿Ya? Y para poder hacer ese giro del motor hidráulico vamos a tener que utilizar una válvula. ¿Ya? Sería una válvula 4-3. ¿Ya? Vamos a usar esta válvula. eh, Tiene que tener, va a tener centros cerrados, ¿ya? Así, como esta. ¿Ya? Hay una válvula 4-3 con el centro cerrado. ¿Ya? Entonces esa la ubicamos aquí. ¿Ya? Y vamos a pincharla para quitarle este accionamiento, es que no lo vamos a ocupar. Ya solamente va a tener el, los solenoides. ¿Ya? Y vamos ahora a conectar esta válvula con el motor hidráulico. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, conecté los terminales A y B de la válvula, ya, al motor hidráulico. Ya, también vamos a nombrar las terminales de los solenoides, ¿cierto? Vamos a nombrarlo como I1, el del lado izquierdo, ya, y 2 va a ser el del lado derecho. Ya, y vamos a ubicar también el conjunto, este conjunto donde se encuentra la bomba, ¿cierto? Que es el conjunto del grupo motriz. Ya, vamos a ubicar el grupo motriz acá. Ya, entonces ahí conectamos terminal P. Ya ubicamos también ese filtro. Ya, y ubicamos también un manómetro. Ya, ahí tenemos el circuito, ya lo que corresponde a la parte hidráulica. Ya. Faltaría esto de acá, ya el terminal TS, que lo podemos dejar con un tapón ciego o si no lo conectamos a tanque. ¿Ya? Yo lo voy a dejar con un tapón ciego. ¿Ya? Entonces voy a ponerme encima de ese terminal TS, botón derecho, ya propiedades y tapón ciego. ¿Ya? Ahí sí tenemos listo el esquema hidráulico. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el esquema eléctrico. ¿Ya? Entonces para el esquema eléctrico vamos a usar la fuente de poder de 24 volt.
¿ya? Y debajo de eso vamos a ubicar un interruptor. ¿Ya? Ahí tenemos un interruptor eh, que sería franqueador, ¿ya? Porque un interruptor, o sea, perdón, es el obturador. Este. Ya, el interruptor obturador es el que se encuentra normalmente abierto. ¿Ya? Entonces ese va a ir aquí, ¿ya? Y se va a llamar S0. Ya, ahí está entonces posicionado el interruptor. Ya, este es el que le va a dar el arranque al circuito. Ya, entonces lo que va a hacer este circuito es que va a hacer mover el motor hidráulico en un sentido durante 5 segundos y después automáticamente el motor hidráulico va a cambiar el sentido de giro y va a estar rotando otros 5 segundos. ¿Ya? Y eso va a ser automático, o sea, le damos arranque con esto, ¿ya? Y el motor hidráulico va a estar girando 5 segundos en un sentido, después cambia de giro 5 segundos más en el otro sentido. ¿Ya? Y así va a estar en forma indefinida hasta que volvamos a oprimir este interruptor para que se desconecte todo. ¿Ya? Entonces, aquí aparece un contacto, ya que va a estar nuevamente cerrado. ¿Ya? Un contacto de relé normalmente cerrado, ya que le vamos a poner como nombre KT2. ¿Ya? Este va a ser uno de los contactos de los temporizadores. ¿Ya? Entonces va a estar ubicado ahí. ¿Ya? Y debajo de eso vamos a ubicar el temporizador. ¿Ya? La bobina del temporizador. Entonces, la bobina del temporizador la encontramos acá, donde se encuentran los relés. Ya ahí ustedes pueden ver que está el relé con desaceleración de arranque y relé con desaceleración de caída. ¿Ya? El que nosotros vamos a ocupar es este, ya que es el temporizador a la conexión también le llaman. ¿Ya? Le llaman así porque nosotros alimentamos la bobina de este temporizador, ¿ya? Y ahí es cuando el temporizador empieza a contar el tiempo. Y luego de ese tiempo va a hacer que el contacto que está asociado a este temporizador se cierre o abra, dependiendo de cómo esté el contacto, ¿cierto? Si está abierto, normalmente abierto o normalmente cerrado. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace el temporizador a la conexión, ¿cierto? Alimentamos la bobina, cuenta el tiempo y hace la conmutación del contacto. En cambio este, que es con temporización a la desconexión, ¿ya? Significa que este temporizador nosotros desconectamos la bobina y al desconectarla ahí él empieza a contar el tiempo y después de ese tiempo hace la conmutación de los contactos. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a ocupar este, ya que es a la conexión. ¿Ya? Entonces esta bobina de temporizador le vamos a llamar KT1. Ya la pinchamos, ya como marca le ponemos KT1. Ya el tiempo que va a tener programado van a ser 5 segundos, así que lo dejamos así tal cual y aceptar. Ya, ahí tenemos la bobina del temporizador. Ya, entonces eso lo vamos a dejar ahí por mientras, ya, porque vamos a conectar acá nomás. Ya, y vamos a seguir construyendo el circuito acá al lado. Ya. Entonces, después de este contacto ahí, que se llama KT2, vamos a ubicar un contacto ya que es tipo conmutador. Ya, ese contacto es como este. Ya, le llaman conmutador porque puede cambiar entre nuevamente cerrado y pasar a nuevamente abierto. ¿Ya? O de nuevamente abierto puede pasar nuevamente cerrado. ¿Ya? Conmuta entre dos estados. ¿Ya? Entonces este lo vamos a dejar acá. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Y voy a dejarlo con un reflejo vertical. ¿Ya? O sea, voy a pincharlo acá, pongo botón derecho
Ya, y donde dice reflejar, lo dejamos reflejando verticalmente, así, ¿ya? Entonces esa es la posición que va a tener este conmutador, ¿ya? Entonces el conmutador va a estar acá, en esta parte. Lo conectamos aquí. Ya, y debajo de este conmutador vamos a ubicar unos contactos de relé, ¿cierto? Un contacto que va a ser cerrado, ya, y otro más también. Van a ser dos. Ya, entonces este contacto cerrado de aquí va a estar conectado justo debajo de esto. Ya, ahí. Ya, y ese contacto se va a llamar K2. Ya, entonces estos contactos de relé van a ser los, o sea, estos relés en general, ya, porque el relé tiene los contactos que son abiertos, cerrados y la bobina, ya. Entonces los relés K1 y K2 van a ser los responsables de producir el cambio de giro que va a tener este motor hidráulico. Ya, entonces este le vamos a poner K1, ya, y va a estar ubicado un poco más allá, ahí. Ya, entonces el contacto K2, ya este contacto va a pasar a alimentar una bobina, ya que sería una bobina K1. Ya, entonces las bobinas, tenemos que encontrar las bobinas de los relés. No, eso está más abajo. Tiene que estar acá. Ya, en la parte eléctrica, ¿cierto? Debajo de la fuente de alimentación, ya se encuentra esto. Ya, entonces esa bobina de relé ya se va a llamar K1. Ya, y vamos a ubicar también una luz piloto, ¿ya? Que se va a encontrar al lado de esta bobina. Ya, esa luz piloto la encontramos acá también, ¿cierto? Arriba donde están los relés aparece ese que dice indicador luminoso. ¿Ya? Entonces ese indicador luminoso va a estar aquí en paralelo con la bobina K1. ¿Ya? Eso significa que si la bobina K1 se energiza, también lo va a hacer la luz. Ya, la voy a ubicar un poco más arriba. Ahí. Ya, entonces ahí tenemos una. Ya después tenemos otra bobina que se va a llamar K2, que va a estar en la otra rama del circuito, ¿cierto? Acá. ¿Ya? Y también vamos a conectar la luz indicadora. Ahí sí. ¿Ya? Entonces vamos a ubicar también acá el terminal que es de 0 volt. ¿Ya? Ese terminal 0 volt lo ubicamos acá abajo. Ya, para poder conectar todo esto que estamos haciendo aquí.
Entonces en ese punto tenemos la Tierra. Ya, entonces al lado de esta luz piloto ya vamos a ubicar una bobina de temporizador. Ya, entonces vamos con esta, ¿cierto? La bobina del temporizador a la conexión, la ubicamos aquí. Ya, y esta bobina se va a llamar KT2. Ya, entonces aquí donde dice marca le ponemos KT2. El tiempo va a ser 5 segundos también y aceptar. Ya, ahí conectamos entonces la bobina del segundo temporizador, ya, que está asociada con ese contacto. ¿Ven? Ese contacto de arriba está asociado con esta bobina del temporizador. Ya, entonces ahora faltan las últimas dos líneas. Ya vamos a ubicar unos contactos de relé, contacto abierto. Ya, entonces uno va a hacer K1 y el otro K2. Ya, y estos van a alimentar la solenoide de la válvula, ya que va a ser solenoide I1 ya, y la otra solenoide I2. Ya, entonces voy a ir conectado a los respectivos contactos. Y a su base el contacto va a ir conectado ahí, ¿cierto? A la parte donde se está alimentando. ¿Ya? Entonces nos quedaría una última cosa, que es identificar el conmutador, ¿ya? Porque el conmutador no le hemos puesto todavía la etiqueta. ¿Ya? Entonces ese conmutador, ya como pertenece a un temporizador, va a ser el contacto del temporizador KT1. ¿Ya? Y con eso ya tenemos listo el circuito. ¿Ya? Ahí tenemos que este contacto conmutado depende del temporizador KT1 que está acá. Entonces cuando cuente el tiempo de los 5 segundos, él va a tener que hacer la conmutación del contacto, ya, y pasar de tener el contacto cerrado aquí en esta rama del circuito, va a tener que cerrar esta otra rama. ¿Ven? Entonces cuando cierre esta otra rama, esta va a quedar abierta. ¿Ya? Y lo mismo va a ser al revés, ¿no es cierto? Cuando queda abierta esta, va a tener que cerrar esta. ¿Ya? O sea, esto es para poder hacer esta acción excluyente, ¿no es cierto? Que va solamente a energizar una de las dos ramas del circuito. Nunca van a estar las dos juntas. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque nosotros queremos hacer esa conmutación del giro. O sea, queremos que el motor hidráulico gire en un sentido, pasado esos 5 segundos, cambie el sentido, ¿no es cierto?, hacia el otro lado, ¿no es cierto?, y esté 5 segundos también así. ¿Ya? Entonces, para poder hacer eso, ocupamos este contacto conmutado, para ir cambiando de acuerdo a lo que vaya diciendo esta secuencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo le doy partida al interruptor, ya vamos a ir viendo acá la simulación. ¿Ya? Ya le voy a dar arranque acá. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que al hacer eso, la energía pasa a través de estos contactos. ¿Ya? El contacto KT2 está nuevamente cerrado, así que la energía pasa a través de él, ¿ya?
y llega acá el voltaje a la bobina del temporizador. ¿Ya? Eso significa que esta bobina va a empezar a contar el tiempo. ¿Ya? Mientras tanto, el contacto conmutado que se encuentra aquí está en la posición que tiene cuando está en reposo. ¿Ya? O sea, aquí la energía está alimentando esta parte del circuito, ¿ya? Que es la parte donde se encuentra la bobina K1. ¿Ya? Entonces eso va a significar que al alimentarse esa bobina K1 se va a enclavar esto, ¿no es cierto? Se produce el cierre de K1, ¿ya? Y el cierre de K1 que va a producir la energización de la solenoide I1. ¿Ya? Por lo tanto, la válvula va a tener que cambiar su posición y eso va a hacer que el motor hidráulico empiece a girar en un sentido determinado. Ahí está girando, ¿eh? Está girando, ya tienen que pasar los 5 segundos y cuando pasan los 5 segundos, ¿qué ocurre? Cambia la conmutación del contacto, ¿ya? O sea, ahora quedó abierto esto y ahora va a cerrar acá. ¿Se ubica? Entonces, esta rama del circuito ahora es la que va a estar energizada. Y eso significa que se va a habilitar este temporizador, que es el KT2. Ya, este temporizador va a empezar a contar el tiempo de los 5 segundos y cuando transcurra ese tiempo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que este contacto cerrado KT2 abra. ¿Ya? ¿Y qué va a provocar cuando abra? Va a desconectar el circuito. Ya va a resetear el temporizador de acá y va a resetear también este. ¿Ya? Porque si yo desenergizo las bobinas en los temporizadores, ellos se resetean. ¿Ya? Vuelven a la cuenta de cero en el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿con qué objeto se hace eso de que se reseteen? ¿Ya? Que yo hago que esto sea cíclico. ¿Ya? O sea, este circuito va a estar trabajando de forma cíclica, haciendo cambiar en un sentido y en el otro, ya en forma automática, sin que yo intervenga en nada. ¿Ya? Va a estar ahí haciendo un ciclo sin infinito, ¿no es cierto? Un ciclo que va a estar siempre alternando entre uno y otro. ¿Ya? Y para yo detenerlo tendría que simplemente oprimir el interruptor, ¿no es cierto? Para que pueda abrir todo, al desconectar todo y que quede todo sin energía, ¿ya? Y en condición inicial. ¿Ya? Entonces yo ahora voy a hacer la simulación, pero no en cámara lenta, sino que en forma real, ya para que veamos cómo trabaja. Ahí está. Ya están contando 5 segundos, ya, y hace el cambio de giro. ¿Ven? Ahí va indicando esa flecha, me va indicando cómo va cambiando el sentido, ¿cierto? Al horario y antihorario. ¿Ya? Así va a estar girando el motor hidráulico, ya con esta temporización que le dimos de 5 segundos. ¿Ya? Entonces, ya podemos ver que el circuito funciona ya como queríamos. Entonces ahora podemos oprimir acá el interruptor, ya, y se desenergiza todo, ¿eh? Ya, esa es la forma como trabaja este circuito. ¿Ya? Entonces esto es para que ustedes trabajen con el FluidSim, ¿no es cierto? Puedan hacer el circuito, simularlo y comprobar que funciona. Ya, en el otro video voy a estar tomando este mismo circuito, ya, y lo voy a convertir a ladder, ya, para poder utilizarlo en el programa ISPSO. Ya. Bueno, eso es todo. Ya, gracias por su atención.